Queremos abordarlo el día de hoy con la abogada María Marta Salazar, quien está aquí siempre divina y elegante, como siempre. Muchísimas gracias, Fabi. Buenos días y buenos días a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Empecemos por definir ese término, ¿verdad? El concepto de trabajador de confianza. ¿Qué es y cómo se clasifica también en nuestro país? Claro, un trabajador de confianza es ese trabajador que por las funciones que tiene se le encomienda un alto grado, por ejemplo, de honradez, de lealtad, de responsabilidad y también puede tener personal a cargo. Entonces, todas estas particularidades componen, por ejemplo, el concepto de qué es un trabajador de confianza. Entonces, es muy importante tomarlo en cuenta porque bajo estos preceptos es que el patrono va a determinar si es o no trabajador de confianza. Ajá. Y precisamente, ¿qué profesiones están más relacionadas con este concepto de trabajador de confianza? Por ejemplo, podemos hablar de un gerente, de un administrador de una tienda. Es decir, personas que tienen a cargo una gran responsabilidad y personal a cargo, pero no necesariamente solo porque tenga personal a cargo, ya voy a ser trabajador de confianza, pero son elementos. Eso sí, tengo que tener un alto grado de responsabilidad e incluso, por ejemplo, el trabajador de confianza no necesariamente tiene un horario, puede tener un rango de horas en las que puede presentarse a laborar. Perfectamente, pero no necesariamente el trabajador de confianza es quien marca o tiene que entrar a una hora en específico y salir a otra. O es más, el trabajador de confianza generalmente en la mala práctica le dicen a qué horas debe de entrar, pero no sabe a qué hora sale. Porque lo que tiene entendido es que tiene que trabajar hasta 12 horas, pero ya lo vamos a ir comentando a lo largo de la entrevista. O incluso puede suceder que llegue a la hora que quiera y eso sí, sale tarde, ¿verdad? Exactamente. Al revés. Es que esa es, digamos que el tema aquí importante a tomar en cuenta, que un trabajador de confianza puede autogestionarse ese horario de trabajo. ¿Por qué? Porque si ese trabajador de confianza, ese gerente o ese administrador, por ejemplo, esa jefatura de alto nivel, sale del trabajar el día anterior a las 10 de la noche, el día siguiente no va a tener que entrar necesariamente a las 8 de la mañana porque ya trabajó una jornada extenuante. Claro. Entonces, perfectamente podría entrar al día siguiente a las 10 de la mañana o incluso salir muchísimo antes, porque se puede autogestionar ese horario puesto que el día anterior trabajó muchas horas. Es importante también, María Marta, aclarar la diferencia entre un trabajador de confianza y quienes no aplican para ser ese trabajador de confianza. Hay otra situación particular del trabajador de confianza y tiene que tener un salario considerable. Es decir, no necesariamente yo voy a poner a un trabajador de confianza solo porque tenga personal a cargo y gana 500,000 colones. Eso no es un trabajador de confianza y tiene un horario. Ahí ya tenemos como varios síntomas de no estamos hablando de un trabajador de confianza y muchas empresas han sido demandadas y han perdido demandas millonarias pagando todas esas horas extra porque no supieron determinar cuáles eran trabajadores de confianza y con tal de ahorrarse esas horas extra para no pagarle a los trabajadores y ponerlos a trabajar 12 horas todos los días, entonces simplemente en el contrato le dije, usted es trabajador de confianza, se lo establecí. Y ya que habla del tema de las horas, ¿cuántas horas máximo puede llegar a trabajar este empleado de confianza? Si hay un máximo para ellos. Claro, hay un máximo de 12 horas. He escuchado muchos casos de trabajadores de confianza que dicen que trabajan 16 horas. Por ejemplo, por día, que están acostumbrados a hacer 14 o 16 horas. El máximo es 12 horas y no se puede pasar de eso. Y tiene que ser de carácter extraordinario, es decir, no todos los días el trabajador que efectivamente es de confianza tiene que trabajar 12 horas. Es de carácter simplemente excepcional. Entonces, no siempre tienen que trabajar 12 horas. Hablemos también del contrato de estos trabajadores, porque efectivamente puede ser que lo digan, pero en la práctica no suceda, o viceversa, que no lo digan en el contrato y sea tratado como tal también y que tenga esos beneficios. Claro, hay muchas empresas que lamentablemente tienen la mala práctica de establecer todos los puestos de jefatura de la empresa como trabajador de confianza y entonces en el contrato ahí dice que es trabajador de confianza sin realmente cumplir con los requisitos que hablábamos de el horario, del nivel de jerarquía que tiene que tener este trabajador, del alto salario que debería de ganar por la gran responsabilidad que tiene, por el grado de honradez que tiene.
Entonces es importante determinar cuáles son los puestos que realmente son trabajadores de confianza, se establece dentro del contrato laboral, se le explica al trabajador y el trabajador también ya sabe que no necesariamente tiene que marcar entradas y salidas y contar con un horario establecido, sino que puede autogestionarse el horario para compensar también un poco esas horas que trabajó de más, tal vez otros días anteriores por la alta carga de trabajo que tenía. ¿Y cómo podría afectar o, por el contrario, beneficiar ese estatus de trabajador de confianza, ya sea, por ejemplo, en periodos de vacaciones, en horas de descanso o en su relación con los compañeros también? Ojo ahí, dijiste tiempos de descanso, qué importante que lo menciona. El trabajador de confianza tiene hora y media de descanso dentro de la jornada, vea que es diferente que lo que tiene un trabajador que no es de confianza, un empleado un empleado normal que no es de confianza tiene entre media hora a una hora de tiempo de descanso, por ejemplo, de almuerzo. Un trabajador de confianza tiene que tener hora y media por la alta carga de trabajo, la gran responsabilidad que tiene y las largas jornadas que podría conllevar extenuantes. El trabajador de confianza podría trabajar 12 horas, por ejemplo, sin reclamar extras. Si realmente cumple con los requisitos y es un trabajador de confianza, sí puede llegar a laborar hasta 12 horas. Pero tiene que ser de carácter excepcional. Es decir, no puedo pretender yo como patrono que ese trabajador me labore todos los días de la semana hasta 12 horas. Entonces, porque lo voy a quemar también, lo voy a enfermar. Entonces, tiene que ser de carácter excepcional. Obviamente va a tener en cuenta el tema de la carga de trabajo que tenga el trabajador o la empresa. Evidentemente hay picos en las empresas, en cierre de mes, etcétera, que puede intensificar la carga de trabajo. Por ende, ese trabajador de confianza sabe que tal vez la última semana del mes tiene que quedarse varios días hasta 12 horas, pero no puede pasar de las 12 horas. ¿Y qué sucedería también, y retomando el tema de las horas, si ese trabajador de confianza ya salió, trabajó incluso hasta las 12 horas, pero puede ser que a las 10 de la noche el jefe le escribe, le solicita algo como para allá, como dicen, ¿verdad? Tiene que responderle igual. Sí o sí tiene que estar disponible. Es importante que lo menciona porque se confunde también el trabajador de confianza con la disponibilidad, que son dos cosas diferentes. Trabajador de confianza puede trabajar hasta 12 horas y ya mencionamos el tema de que no tiene subordinación inmediata, que no tiene un horario definido específicamente, pero cuando un patrono más bien confunde la disponibilidad, es decir, que un trabajador, a diferencia del trabajador de confianza, tiene que estar disponible y se le paga un rubro extra para que me conteste llamadas o me atienda situaciones fuera del horario de trabajo, pero yo le pago un rubro extra adicional. Entonces, eso es diferente al trabajador de confianza. Qué importante, porque son diferencias que a veces cuesta mucho entenderlas, pero si una persona que nos está escuchando ahorita tiene esa duda, un patrono, lo importante es que se acerque a un asesor legal para diagnosticar si realmente lo está haciendo bien o no y tomar las medidas necesarias. Ahora, usted hablaba también que durante el día se puede tener 1 hora y media de descanso, ese trabajador de confianza, pero ¿qué pasa con los días, otros días de descanso a los que podría tener derecho, no feriados, incluso, por ejemplo, días de Semana Santa y demás, fechas que son normales de descanso para los demás? Y el trabajador de confianza podría o no aplicar. Claro, eso también es muy importante porque a veces el trabajador de confianza o el patrono se confunden y creen que ese trabajador de confianza no tiene descanso nunca, trabaja 24/7 todos los días de la semana, y no es así. El trabajador de confianza tiene derecho a su día de descanso, tiene derecho a disfrutar los feriados y no tiene una diferenciación con un trabajador que no sea empleado de confianza. Entonces hay que tomarlo en cuenta. Evidentemente, si llaman a ese trabajador de confianza en un día feriado para que labore, hay que tomar las consideraciones para que se le pague de manera correcta conforme a la ley. ¿Y a qué se expone un patrono, por ejemplo, que no estableció como debe ser en un contrato todas las funciones y demás de un trabajador de confianza y lo trate como tal? Hay múltiples sentencias donde se han condenado lamentablemente a patronos a pagar ese montón de horas extra que no le pagaron a ese trabajador que le llamaron en ese momento de confianza y no lo era, y ya el juez o el tribunal de trabajo determina que realmente no fue un trabajador de confianza porque tenía un horario, porque tenía subordinación inmediata, porque no tenía ese rango que le conlleva a ser trabajador de confianza, porque no tenía una gran responsabilidad, tal vez no tenía personal a cargo, y se determinó que la empresa simplemente
le impuso esa nomenclatura de trabajador de confianza para no pagarle horas extra. Pero ¿y si realmente lo tenía? ¿Y si realmente trabajaba esas 12 horas y no marcaba, por ejemplo, verdad? Si cumple con los requisitos, que es muy importante analizarlos a profundidad, no habría ningún problema, porque no habría contingencia, ya que este trabajador cumpliría con los requisitos y efectivamente sería trabajador de confianza y puede trabajar hasta 12 horas de manera excepcional ciertos días. Ahora, a veces también puede suceder que a muchas personas alrededor como que no se sientan cómodas de que tal persona sea un trabajador de confianza, ¿verdad? Y estén incluso hasta generando conflicto dentro del trabajo, como mira la hora que llega, mira la hora que se va. Siempre, ¿verdad? Cuestionando esas funciones. Qué dicha que lo menciona, porque claramente eso podría pasar. Entonces, sí, y entonces por eso es importante que la empresa tenga una política interna definida del tema de trabajador de confianza para que los demás trabajadores estén enterados y evidentemente como es una jefatura que es tan clara de verla, el administrador, el gerente y todos los trabajadores se enteraron que ese gerente o se dan cuenta que ese gerente se queda hasta altas horas de la noche o ese administrador o ese alto puesto de jerarquía, entonces si tenemos las reglas claras dentro de la empresa, una política bien establecida, se le comunica a los trabajadores, pues no van a quedar dudas de, claro, esta persona tiene este puesto, trabajador de confianza, porque tiene una gran responsabilidad, tiene personal a cargo y se le exige un nivel de lealtad y honradez diferentes al de otros trabajadores. ¿Cuánto tiempo puede pasar para que una persona se gane ese cargo? La que genera muchísima responsabilidad, por supuesto, ya sea un lapso de tiempo en un mismo lugar o que su currículum le ayude también a poder lograrlo. Claro, va a depender muchísimo del perfil del puesto, porque si hablamos de un gerente, perfectamente podría simplemente con el currículum no haber trabajado nunca para la empresa y lo contratan como gerente y entrar exactamente como un gerente y al mismo tiempo trabajador de confianza. A como puede ser una persona que empezó estudiando en la universidad y demás en la misma empresa y fue ascendiendo poco a poco hasta llegar a tener un puesto de alta jerarquía y llegar a ser un trabajador de confianza. Y puede suceder también que esa persona tenga otro trabajo, podría fuera de su horario laboral ejercer funciones en otra empresa, por decirlo así, o incluso trabajos personales y que tampoco le cuestionen, por ejemplo, el jefe, ¿verdad? Si se le aparece a las 9, 10, 11 de la noche para encargarle algo. Vamos a ver, ese trabajador de confianza tiene que tomar en cuenta que por la alta carga de trabajo y la gran responsabilidad y las funciones que le encomiendan, va a ser muy difícil que tenga otro trabajo por aparte. Pero si aún así tiene, por ejemplo, un emprendimiento, mientras tanto no sea o no genere un conflicto de interés con la actividad propia de la empresa, yo no le vería ningún problema. Ahora, evidentemente, si el trabajador se necesitaba que este trabajador de confianza que ingresara a la empresa a las 8 de la mañana porque tenía una reunión y dice, bueno, no voy a llegar porque es que tengo que ir a vender X productos de mi emprendimiento, pues ahí sí, evidentemente podría enfrentar hasta un despido por abandono de labores. Pero mientras no haya un conflicto que no interfiera con su jornada laboral, no debería de haber ningún problema. La persona perfectamente podría tener un emprendimiento que hasta lo lleve a cabo los fines de semana, por ejemplo. Y sí está en la obligación de informarle, eso sí. Lo mejor y por si transparencia, sí, por transparencia, por principio de buena fe, siempre a lo mejor es informar al patrono de, mire, yo tengo este emprendimiento y más aún, lo que sí hay que tener muchísimo cuidado es, voy a hacer un emprendimiento que es muy parecido al giro comercial de la empresa en la que estoy trabajando, o sea, es decir, voy a poner la competencia, ahí sí hay un grave conflicto y hay que fijarse también en los términos de contratación que se dieron de ese trabajador o trabajadora, porque sí podría incluso enfrentar hasta un despido si está incumpliendo las condiciones por las que fue contratado, si le prohibieron, por ejemplo, trabajar para la competencia o tener algún tipo de trabajo que tenga que competir con el giro comercial para el cual está laborando. ¿Qué sucede también con las jornadas laborales de los fines de semana? Si ya están trabajando algunos días, 12 horas entre semana, tienen que estar dispuestos para que los fines de semana también, no sé, sean 5, sean 4 las que sean, pero que deban trabajar. Sí, Fabiola, es que el problema acá es que se ha malinterpretado tanto el término de trabajador de confianza que se espera que esos trabajadores laboren, como le decía, 24/7 los 365 días del año y no es así, tiene limitaciones, tiene límites y limitaciones. En tiempo, definitivamente no puede superar las 12 horas. Y al final el trabajador tiene que contar por lo menos con un día libre por semana y eso está determinado en la Constitución política. Entonces, si
voy a necesitar a ese trabajador de confianza más allá de esos tiempos establecidos, le voy a tener que pagar horas extra o voy a tener que recurrir a otro trabajador, pero yo no puedo extralimitarme y recurrir al trabajador en sus tiempos que son de descanso, y el descanso es sagrado, porque si no, entonces vamos a tener un trabajador que en algún momento se va a quemar y no va a poder laborar más, y va a tener problemas de salud y hasta una mala actitud en el trabajo porque terminó trabajando tanto tiempo que ya simplemente el cuerpo y la mente no dan para más. Bueno, muchísimas gracias, abogada María Marta Con mucho Salazar, gusto. por dejarnos tan claro este tema, y ojalá también que a los televidentes les haya servido mucho. Nos vemos Gracias. pronto.